¿Qué harías si en una sola noche perdieras tu casa, tus ahorros y los sueños de toda tu vida? ¿Y qué harías si al día siguiente el hombre más temido de Colombia apareciera con una respuesta que nadie en el mundo hubiera imaginado? Hoy te cuento la historia de Diego Salinas, el cocinero que lo perdió todo bajo la lluvia. Y lo que Escobar hizo después, heló a todos. Quédate hasta el final, porque lo que Pablo Escobar le dijo a Diego en privado nunca apareció en ningún periódico, en ningún documental, en ninguna serie de televisión. Es el lado de Pablo Escobar que el mundo no conoce, y cuando lo escuches, va a cambiar para siempre la manera en que piensas en esta historia. Para entender lo que ocurrió esa noche de noviembre de 1987, hay que conocer primero a Diego Salinas, un hombre de 47 años, espalda ancha, manos que olían permanentemente a cilantro y a leña, hijo de una cocinera del Chocó, que le enseñó a cocinar antes de enseñarle a leer. Para Diego, cocinar no era un oficio, era el idioma con el que se comunicaba con el mundo. Había llegado a Medellín desde Quibdó con 19 años y una maleta de cuero marrón que todavía conservaba, aunque ya no servía para nada, solo para recordar de dónde venía. Trabajó en fondas, en restaurantes del centro, en cocinas de hoteles donde nadie sabía su nombre pero todos reconocían su sazón. 20 años cocinando en Medellín le habían dado una reputación que no necesitaba anuncio. Tenía una esposa, Rosa, que bordaba manteles por encargo y cantaba en la misa de los domingos con una voz que hacía voltear a toda la iglesia. Y dos hijos, Sebastián, de 16 años, que quería ser ingeniero y llenaba cuadernos de fórmulas que Diego no entendía pero guardaba con orgullo. Y la pequeña Isabel, de 11 años, que todavía dormía con una muñeca de trapo que Rosa había cosido con retazos de sus primeros manteles. La historia de cómo Diego llegó a cocinar para Pablo Escobar no fue dramática. Fue casi ridícula en su simplicidad. Un martes de enero de 1985, Pablo llegó con 3 de sus hombres a una fonda del barrio Aranjuez, donde Diego trabajaba. Pidió un sancocho de gallina. Diego lo preparó como siempre, con el tiempo que necesitaba y los ingredientes que merecía. Pablo terminó el plato, pidió otro, y luego llamó al cocinero a la mesa. Le dijo que era el mejor sancocho que había comido desde que su madre cocinaba en Envigado, que quería que viniera a cocinar para su familia, que pagaba 3 veces lo que ganaba en la fonda. Diego lo miró, reconoció quién era, y sintió ese frío específico de quien entiende que la vida acaba de tomar un giro del que no hay vuelta atrás. Preguntó si podía pensarlo. Pablo sonrió y dijo, «Tienes hasta mañana». Diego fue a su casa esa noche y le contó todo a Rosa. Los dos se quedaron en silencio largo rato en el corredor. Rosa fue la primera en hablar. Dijo, «Si dices que no, quizás tampoco sea seguro. Y si dices que sí, al menos sabemos para quién trabajas». Diego asintió. Era la lógica fría de los que viven en Medellín y entienden que las opciones perfectas no siempre están disponibles. Al día siguiente dijo que sí. 2 años y 10 meses después de ese martes en la fonda, Diego Salinas era el cocinero de confianza de la familia Escobar. No de las fiestas grandes ni de los banquetes con invitados. De la cocina de todos los días. La que alimentaba a Pablo, a María Victoria y a los niños en las mañanas ordinarias. Esa cocina que nadie ve pero que sostiene todo lo demás. Y en ese lugar invisible, Diego había construido algo parecido a la rutina. Pablo no era un jefe fácil. Tenía manías precisas. El arroz no podía pasarse ni un minuto. El aguacate tenía que estar en su punto exacto, ni duro ni blando. Y el chocolate caliente de las mañanas debía hacerse con leche entera, canela en rama y una pizca de panela que nunca debía ser demasiada. Diego aprendió esas manías en silencio y las ejecutó con la misma precisión durante casi 3 años, sin quejarse, sin preguntar cosas que no debía preguntar. Lo que hacía que Diego fuera valioso no era solo su sazón, era su discreción. En una casa donde entraban y salían hombres con armas, donde las conversaciones se cortaban cuando él aparecía, donde el teléfono sonaba a cualquier hora con voces que cambiaban el humor de todos en segundos, Diego había desarrollado la habilidad de estar sin estar, de cocinar sin escuchar, de servir sin ver. Era el tipo de presencia que los poderosos necesitan y rara vez encuentran. Un lunes de noviembre de 1987, Pablo entró a la cocina a las 7 de la mañana. Diego estaba preparando el desayuno.
Pablo se apoyó en el marco de la puerta con una taza de café que ya traía de algún lado y lo miró trabajar un momento sin decir nada. Luego preguntó, «¿Cómo está tu familia, Diego?». Era la segunda vez en 3 años que Pablo le hacía esa pregunta. La primera había sido el día que lo contrató. Diego respondió que bien, que Rosa seguía con los manteles, que Sebastián quería entrar a estudiar ingeniería el año siguiente. Pablo asintió despacio, con esa expresión de quien está calculando algo que no dice en voz alta. Luego preguntó, ¿la matrícula de ingeniería es cara? Diego sintió algo moverse en el pecho. No sabía si era orgullo o alarma. Ambas cosas a la vez, quizás. Respondió que sí, que era cara, pero que estaban ahorrando. Pablo tomó un sorbo de café, miró por la ventana de la cocina hacia el jardín de la hacienda y dijo algo que Diego recordaría por el resto de su vida. Un muchacho que quiere estudiar ingeniería merece que alguien lo ayude a llegar. Luego se fue sin decir nada más. Diego siguió cocinando, pero la frase le rondó todo el día. No sabía exactamente qué significaba, pero sabía que Pablo Escobar no decía cosas sin que significaran algo. Esa tarde, cuando Diego terminó su jornada y salió de la hacienda, el cielo de Medellín ya tenía ese color particular que en noviembre anuncia tormenta. Las nubes venían del oriente, oscuras y pesadas, empujadas por un viento que hacía crujir los árboles en las laderas. Diego aceleró el paso. Vivía en el barrio Manrique, en una casa que había comprado ladrillo a ladrillo durante 12 años de trabajo. Una casa pequeña pero suya. Llegó a las 6 de la tarde. Rosa lo recibió con la preocupación que da el cielo cuando promete demasiado. Le dijo que el vecino de arriba había dicho que en la radio anunciaban lluvias fuertes toda la noche. Diego miró el cielo desde el corredor y sintió esa incomodidad vaga de quien conoce las montañas de Medellín y sabe que en noviembre la lluvia no siempre es solo lluvia. Pero la casa había resistido 10 inviernos. Resistiría uno más. Cenaron juntos los 4. Rosa había hecho arroz con pollo y tajadas. Isabel contó que su maestra le había puesto una estrella en el cuaderno de caligrafía. Sebastián mostró un problema de física que había resuelto solo, con un orgullo contenido que Diego reconocía porque era idéntico al suyo cuando dominaba una receta nueva. Fue una noche ordinaria y perfecta de las que uno no sabe que está viviendo hasta que ya pasaron. A las 11 de la noche la lluvia comenzó. No despacio, como suele comenzar, de golpe, como si alguien hubiera volcado el cielo entero de una vez. El ruido en el techo de zinc era ensordecedor. Rosa se despertó primero y despertó a Diego. Los dos escucharon en silencio el agua golpeando el techo, los canalones desbordándose, el sonido del agua corriendo por las calles empinadas del barrio como si fueran ríos pequeños y furiosos. A la 1 de la madrugada escucharon el primer ruido distinto. No era lluvia, era algo más profundo, más grave, como si la montaña misma estuviera cambiando de posición. Diego saltó de la cama y fue a la ventana. En la oscuridad y bajo la lluvia vio algo que le heló la sangre. La ladera sobre el barrio se estaba moviendo. Una masa enorme de tierra y rocas y árboles arrancados de raíz descendía hacia las casas con una lentitud aterradora. Rosa, los niños, salgan ahora. Su voz salió con una fuerza que él mismo no sabía que tenía. En 30 segundos, los 4 estaban en la calle bajo la lluvia torrencial, en pijama, sin zapatos, corriendo cuesta abajo. Detrás de ellos, escuchaban el estruendo creciente del deslizamiento, el crujido de las casas cediendo, los gritos de los vecinos. Diego corría con Isabel en brazos y no se atrevía a mirar atrás. Llegaron al parque de la parte baja del barrio junto con decenas de vecinos que también habían escapado. Estaban empapados, temblando, descalzos en el barro. Diego contó a Rosa, a Sebastián, a Isabel. Los 4 estaban. Eso era lo único que importaba en ese momento. Luego miró hacia arriba, hacia donde había estado su casa, y vio solo oscuridad y el ruido del desastre terminando de ocurrir. Cuando amaneció y pudieron ver, la imagen era devastadora. Una franja entera de la ladera había sido arrasada, donde había habido casas, jardines, los escalones de cemento que Diego había construido él mismo para subir desde la calle. Ahora había solo una lengua de lodo, café y escombros. La casa de 12 años de trabajo había desaparecido como si nunca hubiera existido. Rosa lloró en silencio. Diego no pudo llorar todavía. Los llevaron a un colegio habilitado como refugio.
Les dieron cobijas y un caldo aguado que no sabía a nada. Isabel se quedó dormida en el suelo con la cabeza en el regazo de su madre. Sebastián miraba el techo con esa expresión de los adolescentes cuando el mundo adulto los decepciona de una manera para la que todavía no tienen palabras. Diego lo miró y pensó en la matrícula de ingeniería, en el dinero que tenían ahorrado en la casa. Todo el dinero estaba en la casa. Diego no confiaba en los bancos. Nunca había confiado. Un sobre grueso guardado en el doble fondo de un cajón del armario, que ahora estaba enterrado bajo toneladas de lodo en una ladera de Manrique. Años de ahorro. La matrícula de Sebastián. El fondo para cuando Rosa ya no pudiera bordar. Todo. Diego cerró los ojos y trató de respirar despacio. Contó hasta 10 como le enseñó su madre cuando era niño. «Papá, ¿qué va a pasar ahora?», preguntó Sebastián en voz baja para que Rosa no escuchara. Diego lo miró. Tenía el mismo corte de mandíbula que él, la misma manera de fruncir el ceño cuando algo no cerraba. Respondió lo único que podía responder con honestidad. «No sé todavía, hijo. Pero estamos los 4. Con eso se empieza». Sebastián asintió. No era suficiente, pero era lo que había. A veces lo que hay es suficiente. A las 8 de la mañana del día siguiente, Pablo Escobar desayunaba en la hacienda y veía las noticias. Las imágenes del deslizamiento en Manrique ocupaban todos los canales. Casas destruidas, familias en refugios, el lodo que cubría lo que antes fueron calles y jardines. Pablo miraba en silencio con esa atención particular que tenía cuando algo lo interesaba de verdad. Luego uno de sus hombres entró y dijo: «Diego no llegó hoy, patrón». Pablo dejó la taza sobre la mesa. «¿Diego vive en Manrique?». El hombre asintió. «En la ladera este, patrón, donde fue el deslizamiento». Pablo se quedó mirando la pantalla donde seguían pasando imágenes de los escombros. Luego dijo con voz tranquila: «Averigua dónde está. Ahora». El hombre salió rápido. Cuando Pablo decía ahora con ese tono, significaba exactamente eso. En el refugio, Diego estaba ayudando a una vecina anciana a encontrar a su hija cuando vio entrar a un hombre que reconoció de inmediato. Era el gordo, uno de los escoltas de Pablo, un hombre enorme que Diego había visto decenas de veces en la hacienda, pero con quien nunca había cruzado más de 2 palabras. El gordo recorrió el salón con la mirada hasta que encontró a Diego y fue directo hacia él. «Diego, el patrón quiere verte. ¿Ahora?». «Ahora». Diego miró a Rosa, que había escuchado. Los dos intercambiaron esa mirada que tienen las parejas que han vivido cosas difíciles juntas y aprendieron a comunicarse sin palabras. Rosa asintió levemente. En el mundo en que vivían, cuando Pablo Escobar mandaba a buscar a alguien, las razones venían después. Primero se iba. «¿Y mi familia?», preguntó Diego. El gordo dijo: «Todos. El patrón quiere ver a toda la familia». Diego sintió algo moverse en el estómago. Que Pablo quisiera ver a toda la familia era inusual. Podía significar muchas cosas. En ese mundo, lo inusual rara vez era bueno, pero tampoco había manera de negarse. Reunió a Rosa, a Sebastián y a Isabel, y los 4 siguieron al gordo hacia una camioneta negra que esperaba afuera. El trayecto fue en silencio. Isabel se aferró a la mano de su madre durante todo el camino. Sebastián miraba por la ventana con expresión cerrada. Diego contaba mentalmente todo lo que podría haberle fallado a Pablo en los últimos días. No encontraba nada. Había hecho su trabajo con la misma precisión de siempre. No había llegado tarde, no había cometido errores, no había hablado de más. No tenía razones para estar asustado, y aún así, lo estaba. Los llevaron a una casa discreta en el poblado que Diego no conocía. Una propiedad de Pablo que no era la hacienda sino algo más íntimo, más reservado. Los hicieron pasar a una sala amplia con muebles de cuero oscuro. Les ofrecieron agua y jugo. Isabel tomó el jugo con las 2 manos y lo tomó despacio mirando a su madre para confirmar que estaba bien hacerlo. Rosa le sonrió para tranquilizarla aunque ella misma no estaba tranquila. Pablo llegó 10 minutos después. Entró sin ruido, como siempre, con esa habilidad suya de aparecer en un lugar sin que nadie lo escuchara llegar. Vestía simple, jeans, camisa de manga corta, sin cadenas ni anillos. Se sentó frente a Diego y lo miró un momento en silencio. Luego dijo: «Vi las noticias. Lo de Manrique fue grave». Diego asintió. «Sí, patrón. Lo perdimos todo.
Pablo miró a Rosa, luego a Sebastián, luego a Isabel, que todavía tenía el vaso de jugo en las manos. Algo pasó por su cara que era difícil de nombrar. No era lástima. Pablo Escobar no tenía lástima de nadie. Era otra cosa. Era el reconocimiento de algo que le importaba de una manera que él mismo quizás no hubiera podido explicar. Luego preguntó, ¿están bien los cuatro? Diego respondió, sí, patrón. Gracias a Dios, sí. Pablo asintió. Se levantó, caminó hasta la ventana y miró afuera un momento. Luego, sin darse vuelta, dijo, tengo una casa en Laureles. Está vacía. Pueden quedarse el tiempo que necesiten. Diego pensó que había escuchado mal. Laureles era uno de los barrios más cotizados de Medellín. Casas de 2 pisos, jardines, calles limpias. Un lugar donde los cocineros no vivían. Patrón, balbuceó. Pablo se dio vuelta y lo miró. Tienes casi 3 años cocinando para mi familia, Diego. Todos los días. Sin falta, sin quejas, sin meterte en lo que no te corresponde. Eso no es común. Y la gente que no es común merece que alguien se lo reconozca. Diego sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. Rosa tenía los ojos brillantes. Isabel miraba a su padre sin entender bien qué estaba pasando, pero sintiendo que era algo grande. Pablo llamó a uno de sus hombres y le dijo algo en voz baja. El hombre salió y volvió un minuto después con un sobre. Pablo se lo entregó a Diego directamente. Para que compren lo necesario, dijo. Ropa, útiles, lo que haga falta. No es un préstamo. Diego tomó el sobre con manos que no lograba mantener del todo quietas. Adentro había más dinero del que había visto junto en toda su vida. Patrón, esto es demasiado, dijo Diego. Pablo levantó una mano. No es demasiado. Es lo que corresponde. Luego miró a Sebastián. Tú eres el de ingeniería. El joven asintió sorprendido de que Pablo supiera ese detalle. Pablo lo estudió un momento con esa mirada evaluadora que usaba con todo. Luego dijo, la matrícula está cubierta, hasta que termines. A Sebastián se le cortó la respiración visiblemente. Carmen dejó escapar un sonido que no llegó a ser llanto, pero que tampoco era otra cosa. Isabel se paró de su silla y fue a abrazar a su madre sin que nadie se lo pidiera, con ese instinto de los niños que sienten cuando los adultos necesitan algo. Diego miraba a Pablo sin poder articular nada. Había preparado miles de platos para ese hombre. Lo había visto enojado, lo había visto reír. Nunca lo había visto así. ¿Por qué hace esto, patrón?, preguntó Diego finalmente. Era una pregunta que no debía hacerse en ese mundo, pero salió sola, sin que él pudiera detenerla. Pablo no se ofendió. Lo miró un momento. Luego dijo algo que Diego nunca olvidaría. Porque en este negocio todo el mundo me pide algo. Tú nunca me has pedido nada, y la gente que no pide nada es la que más merece recibir. Hizo una pausa. Tomó un sorbo del café que alguien había dejado sobre la mesa. Luego continuó en voz más baja, como si estuviera pensando en voz alta más que hablando para Diego. Mi padre era así. Un hombre que nunca pedía nada a nadie, que trabajaba y callaba y esperaba que las cosas se dieran solas. Me crié viendo eso y nunca supe si admirarlo o compadecerlo. Creo que todavía no sé. Diego escuchó eso y no supo qué responder. Porque no había respuesta correcta para una confesión así, viniendo de quien venía, en el momento en que venía. Solo asintió despacio. Pablo pareció salir de ese pensamiento. Volvió a ser el hombre de siempre, práctico y concreto. Le dijo a Diego que uno de sus hombres los llevaría a la casa de Laureles esa misma tarde, que encontrarían la nevera llena y las camas tendidas, que descansaran. Cuando la familia Salinas salió de esa casa de El Poblado y subió a la camioneta, nadie habló durante varios minutos. Isabel rompió el silencio. Dijo, ¿ese señor es bueno o malo, mamá? Rosa tardó en responder. Luego dijo, es complicado, mi amor. Hay personas que son las dos cosas al mismo tiempo. Isabel pensó en eso con esa seriedad de los niños que procesan las contradicciones del mundo adulto sin fingir que las entienden del todo. La casa de Laureles era todo lo que la familia Salinas nunca había tenido. 2 pisos, 3 habitaciones, un jardín pequeño con una mata de limón que olía a la infancia de Diego en el Chocó. La nevera estaba llena como Pablo había dicho. Había ropa nueva doblada en los armarios, en las tallas correctas de cada uno. Alguien había averiguado las tallas.
Ese detalle, más que cualquier otro, dejó a Diego sin palabras. Esa noche, Rosa cocinó por primera vez en semanas. Hizo una sopa sencilla con lo que había en la nevera. Los cuatro comieron en una mesa de madera en una cocina que no era suya, pero se sentía más segura que cualquier lugar que hubieran habitado antes. Sebastián dijo que quería estudiar estructuras, que iba a construir cosas que resistieran los deslizamientos. Diego lo miró y pensó que quizás algo bueno podía nacer de la peor noche de sus vidas. Diego volvió a trabajar al día siguiente. Lo hizo con una energía diferente. No más intensa, sino más consciente. Cada plato que preparaba tenía ahora el peso de una deuda que no era económica, sino moral. La peor clase de deuda. La que no se puede saldar con dinero sino solo con trabajo y tiempo y lealtad que nunca termina de ser suficiente. Diego lo sabía. Y lo aceptaba porque no había alternativa que fuera honesta. Los meses siguientes fueron extraños para la familia. Vivir en Laureles los hacía visibles de una manera a la que no estaban acostumbrados. Los vecinos los miraban. No con hostilidad, pero sí con esa curiosidad silenciosa de quien no termina de entender cómo encaja una pieza en el rompecabezas. Diego les decía a los pocos que preguntaban que era cocinero de una familia adinerada. No era mentira. Era simplemente incompleto. Sebastián entró a la universidad en marzo de 1988. El primer día Diego lo acompañó hasta la puerta de la facultad y se quedó mirándolo entrar con esa mezcla de orgullo y vértigo que tienen los padres cuando ven a sus hijos cruzar un umbral que ellos nunca cruzaron. Luego se dio vuelta y caminó hacia la parada del bus. No le había dicho a Sebastián de dónde venía el dinero para la matrícula. Tampoco hacía falta. La guerra entre Pablo Escobar y el Estado colombiano se intensificaba con cada mes que pasaba. Las bombas, los asesinatos, el terror cotidiano que se había vuelto el clima permanente de Medellín. Diego lo vivía desde una posición extraña, demasiado cerca del centro para no sentirlo, demasiado invisible para que le llegara directamente. Cocinaba mientras afuera el mundo ardía. Era una forma particular de irrealidad. Un martes de junio de 1988, Pablo llegó a la cocina de la hacienda a media mañana. Diego estaba preparando el almuerzo. Pablo se sentó en el taburete que había junto a la ventana, el mismo donde a veces se sentaba María Victoria cuando quería conversar mientras Diego cocinaba. Era un gesto inusual en él. Pablo no se sentaba en taburetes de cocina. Diego siguió trabajando sin cambiar el ritmo. Pablo estuvo un rato en silencio mirando a Diego trabajar. Luego preguntó, ¿sabes hacer ajiaco? Diego respondió que sí, que su madre lo hacía con 3 tipos de papa y guascas frescas que traía del mercado central. Pablo dijo, el mío también. Con papa criolla, papa pastusa y papa nevada. Y las guascas tenían que ser de las que venden las señoras del Chocó en el mercado, no las de frasco. Diego se detuvo un segundo. Dijo, igual que la mía. Pablo lo miró con algo que se parecía a la sorpresa. ¿Tu mamá era del Chocó? Diego respondió que sí, de Quibdó. Pablo asintió. La mía era de Envigado, pero aprendió a cocinar de una mujer del Chocó que vivía en el barrio. Decía que las mujeres del Chocó tenían la mano más sabrosa de Colombia. Diego no respondió, pero sintió algo que no esperaba. Que en ese intercambio de recuerdos de cocina y madres, los dos hombres eran por un momento exactamente iguales. ¿La tuya todavía vive?, preguntó Pablo. Diego respondió que no, que había muerto en 1981. Pablo dijo, la mía tampoco. Se quedaron en silencio. Era el silencio particular de 2 personas que acaban de descubrir que comparten una ausencia. Diego siguió picando el cilantro. Pablo siguió mirando por la ventana. Y nada más fue dicho sobre el tema, pero algo había cambiado en el aire de esa cocina pequeña. Los meses siguientes Pablo pasó por la cocina con más frecuencia. No siempre para hablar. A veces solo entraba, tomaba algo, intercambiaba 3 palabras con Diego y se iba. Era como si esa cocina fuera uno de los pocos lugares en la hacienda donde Pablo podía no ser Pablo Escobar por unos minutos. Solo un hombre que recordaba el olor de la cocina de su madre y encontraba algo de eso en el trabajo silencioso de otro. Diego lo observaba sin comentar. Sabía que esos momentos eran frágiles y que mencionarlos hubiera sido romperlos. Tenía esa sabiduría particular de los cocineros.
que el mejor condimento es saber cuándo no agregar nada, que a veces el silencio es el ingrediente que falta y que echarlo a perder con palabras innecesarias arruina todo el plato. Así trataba Diego esas visitas de Pablo a su cocina. En octubre de 1988 ocurrió algo que cambió el equilibrio de todo. Un atentado contra Pablo en una carretera entre Medellín y Río Negro. No lo alcanzó, pero sí a 2 de sus hombres. La hacienda entró en un estado de tensión que Diego podía palpar en el aire como se palpa la humedad antes de la lluvia. Las conversaciones se acortaban, los hombres caminaban diferente, y Pablo dejó de aparecer por la cocina. Fueron semanas difíciles. Diego hacía su trabajo con la cabeza baja y los ojos en sus propios asuntos. Había aprendido que en los momentos de tensión, la invisibilidad era la mejor protección. Cocinaba, servía, recogía y se iba. Sin preguntas, sin comentarios, sin estar más de lo necesario. Era el único idioma que entendía ese mundo cuando la temperatura subía. Una noche de noviembre de 1988, Diego estaba terminando de limpiar la cocina cuando uno de los hombres de Pablo entró y le dijo que el patrón quería verlo. Diego se secó las manos, respiró hondo y siguió al hombre por los corredores de la hacienda hasta el estudio privado donde Pablo pocas veces recibía a alguien que no fuera de su círculo más cercano. Llamar a un cocinero allí era una señal de algo. Diego no sabía de qué. Pablo estaba solo cuando Diego entró. Sin guardaespaldas en la sala, sin lugartenientes, sin el ruido de fondo que siempre acompañaba sus reuniones. Solo él, sentado en un sillón de cuero oscuro con un vaso de whisky que no había tocado. Tenía esa expresión que Diego había aprendido a reconocer, la de alguien que lleva demasiado tiempo cargando algo pesado y está evaluando si puede soltarlo un momento. «Siéntate, Diego», dijo Pablo. Diego obedeció. Pablo lo miró un momento sin hablar. Luego dijo, «Necesito pedirte algo». Diego esperó. En 3 años, Pablo nunca le había pedido nada fuera de su cocina. Esto era nuevo, y nuevo en ese mundo significaba que había que estar atento. «Lo que sea que esté en mis manos, patrón», respondió Diego con la misma calma que usaba cuando un plato se complicaba y había que improvisar sin perder el hilo. Pablo dijo que las cosas estaban muy calientes, que en los próximos días podía haber movimientos de la policía cerca de la hacienda, que necesitaba que Diego se quedara ese fin de semana, que durmiera allí, que si llegaba alguien actuara con normalidad, que siguiera cocinando como si nada estuviera pasando, que era el único en quien confiaba para eso porque todos los demás tenían cara de lo que eran. Diego tenía cara de cocinero. Diego escuchó todo. Por dentro, algo se le apretaba en el pecho. Quedarse en la hacienda durante un operativo policial no era cocinar. Era otra cosa. Era cruzar una línea que había pasado 3 años cuidando de no cruzar. Pero también miró el vaso de whisky sin tocar sobre la mesa, y pensó en Laureles, en Sebastián en la universidad, en Isabel con su cuaderno de caligrafía lleno de estrellas, en Rosa bordando manteles en una cocina que no era suya pero se sentía segura. «¿Habrá riesgo para mí, patrón?», preguntó Diego. Era la pregunta honesta. Pablo lo miró directo. Dijo, «Te quedas en la cocina. Cuando lleguen preguntan por mí y tú dices que eres el cocinero y que no sabes nada. Porque no sabes nada. Eso es todo lo que tienes que hacer. No es diferente a lo que haces todos los días». Diego pensó que sí era diferente. Pero también pensó que Pablo tenía razón en algo. Él realmente no sabía nada. «Lo haré, patrón», dijo finalmente. Pablo asintió. Luego hizo algo que Diego no esperaba. Dijo, «Llama a Rosa y dile que vas a quedarte el fin de semana en la hacienda por trabajo. Solo eso. No le cuentes más». Diego lo miró. «¿Por qué me dice eso?». Pablo respondió, «Porque una mujer que no sabe nada no puede estar asustada por algo que no sabe, y una mujer asustada llama a gente, y eso complica las cosas». Diego asintió. Era una lógica brutal, pero era lógica. El sábado llegaron. Eran las 5 de la mañana cuando Diego escuchó los vehículos. Muchos vehículos. Se quedó en la cocina como le habían indicado y empezó a hacer el desayuno como si fuera un día normal. Sus manos sabían qué hacer aunque su cabeza estuviera en otro lugar. Los huevos, el café, las arepas. La rutina como ancla cuando todo lo demás se mueve.
Los agentes entraron a la cocina 20 minutos después. Eran 4, 2 colombianos y 2 que tenían acento extranjero que Diego reconoció como americano. Lo miraron, vieron el delantal, el fogón encendido, el café colándose. Uno de los colombianos preguntó, ¿quién es usted? Diego respondió con voz tranquila, Diego Salinas, cocinero. ¿Dónde está Escobar? No sé. Yo cocino. Él se va y llega cuando quiere. Yo no pregunto. Lo llevaron a una habitación y lo interrogaron durante casi 2 horas. Le preguntaron sobre las rutas, sobre las reuniones, sobre los hombres que llegaban y salían. Diego respondió siempre lo mismo. Cocinaba, servía, recogía. No escuchaba conversaciones, no sabía de negocios. Era la verdad y por eso la decía con la misma calma en la primera respuesta que en la 10ª. Los mentirosos se cansan, los que dicen la verdad no. Uno de los americanos se sentó frente a él al final del interrogatorio y le dijo en español con acento. Señor Salinas, sabemos que usted vive en Laureles, en una casa que pertenece a Escobar. Diego respondió sin dudar. La casa me la dio el señor Escobar después de que perdí la mía en el deslizamiento de Manrique el año pasado. Soy su cocinero desde hace casi 4 años. No tengo otra relación con él. Los agentes intercambiaron miradas. El americano dijo, ¿y le parece normal que un narcotraficante le regale una casa a su cocinero? Diego lo miró y respondió, a mí me parece que perdí todo lo que tenía en una noche, y que el único que apareció a ayudarme fue él. Si eso es normal o no, no lo sé. Solo sé lo que pasó. Hubo un silencio. Luego el americano anotó algo en su libreta y dijo, puede irse. Diego salió de la habitación con las piernas que le temblaban un poco. Lo suficiente para notarlo él, pero no suficiente para que lo notaran los demás. Caminó de vuelta a la cocina, apagó el fogón que había quedado encendido, recogió su delantal y salió de la hacienda. Afuera, el sol de la mañana le pegó en la cara con esa indiferencia que tiene la luz del día para las cosas que ocurren en la oscuridad. Diego caminó hasta la carretera y paró el primer bus que pasó. Llegó a Laureles al mediodía. Rosa lo vio llegar y supo de inmediato que algo había pasado. No preguntó. Lo recibió con un abrazo largo y luego lo sentó en la mesa de la cocina y le sirvió un café. Diego se lo tomó en silencio. Luego le contó todo. No podía seguir cargando eso solo. Rosa escuchó sin interrumpirlo. Cuando terminó, lo miró y dijo, ¿estás bien? Eso es lo que importa. Diego asintió. Era suficiente por ahora. 4 días después, Pablo mandó llamar a Diego. No a la hacienda, a una finca diferente, más pequeña, en las afueras. Diego fue solo, como siempre. Pablo lo recibió en un corredor con vista a un potrero donde pastaban 2 caballos. Le ofreció café. Diego aceptó. Los dos tomaron café mirando los caballos durante un momento antes de que Pablo hablara. Pablo dijo, mis fuentes me confirmaron lo que dijiste. Te lo agradezco. Diego respondió, dije la verdad, patrón. ¿Solo eso? Pablo asintió. Luego dijo algo que Diego no esperaba. Sé que lo que te pedí no era lo que yo te contraté para hacer, y sé que lo hiciste de todas formas. Quiero que sepas que eso no se me olvida. Diego no supo qué responder. En ese mundo, que Pablo Escobar reconociera una deuda era algo que no ocurría todos los días. Hay un problema, continuó Pablo. La policía sabe de la casa en Laureles. La están vigilando. No es seguro que tu familia siga allí. Diego sintió el piso moverse. Otra vez. Entiendo, patrón, dijo. Buscaremos otro lugar. Pablo levantó una mano. Ya me ocupé de eso. Tengo una casa en Envigado. Más modesta, pero tuya. Los papeles van a estar a tu nombre. Legalmente, nadie puede tocarla. Diego lo miró. ¿Por qué sigue haciendo esto, patrón? Ya le he dicho, respondió Pablo. Pero hay algo más. Hizo una pausa larga. Miró los caballos en el potrero. Cuando yo era niño y no teníamos nada, mi madre cocinaba con lo que hubiera. A veces era muy poco, pero la cocina siempre olía bien. Ese olor me decía que estábamos bien aunque no estuviéramos bien. Tu cocina me recuerda a eso. Y no hay precio para eso. Diego no dijo nada, porque no había nada que decir que no arruinara ese momento. Pablo se terminó el café, dejó la taza sobre el muro del corredor y se paró. Dijo, hay algo más que necesito. Diego esperó. Pablo dijo,
Las cosas se están poniendo muy difíciles aquí. Quiero que lleves a tu familia a vivir a Envigado y que por un tiempo no vengas a la hacienda. Te voy a pagar igual. Necesito que estén lejos de todo esto. Diego frunció el ceño. ¿Por cuánto tiempo, patrón? Pablo respondió. No sé, depende de cómo se den las cosas. Puede ser meses. Diego entendió lo que Pablo no decía. Las cosas no estaban mejorando. El cerco se cerraba, y Pablo estaba protegiendo a la gente que quería mantener fuera del fuego cruzado, no porque fueran útiles, sino porque eran inocentes. Era una distinción que Diego no había esperado encontrar en ese hombre. Está bien, patrón, dijo Diego. Lo que usted diga. Pablo asintió. Luego hizo algo completamente inesperado. Extendió la mano. Diego la tomó. Fue un apretón breve, firme, sin drama. Pero en ese gesto simple había algo que ninguno de los dos nombró. Una especie de respeto mutuo entre dos hombres que venían de lugares muy diferentes y que por un rato, en una cocina y en un corredor con vista a caballos, habían sido simplemente dos hombres. La familia Salinas se mudó a Envigado esa semana. La casa era como Pablo había dicho, modesta, funcional, con un jardín pequeño donde Rosa plantó cilantro y tomate desde el primer día, como si quisiera declarar que ese lugar era suyo. Sebastián llegaba los fines de semana desde la universidad. Isabel empezó en un colegio nuevo donde nadie sabía quiénes eran ni de dónde venían. Eso era exactamente lo que Diego necesitaba para ellos. Los meses siguientes fueron los más tranquilos que Diego recordaría de esa época. Sin la tensión diaria de la hacienda, sin el ruido de fondo del mundo de Pablo filtrándose por las paredes, la familia respiró diferente. Rosa bordaba en el jardín cuando hacía sol. Diego cocinaba sin apuro, sin el peso de tener que hacerlo perfecto, solo por el placer de hacerlo bien. Era una calma extraña, prestada, pero real mientras duraba. Pablo lo llamó 2 veces durante esos meses, no para pedirle nada, solo para saber cómo estaban. Diego respondía que bien, que Sebastián avanzaba en la universidad, que Isabel se había adaptado al colegio nuevo. Pablo escuchaba, hacía alguna pregunta concreta, y colgaba. Eran conversaciones cortas, pero Diego entendía que llamar significaba que Pablo seguía pensando en ellos. En ese mundo, ser recordado por Pablo Escobar era una forma de protección. En junio de 1989, Pablo lo llamó con una voz diferente, más seria. Le dijo que las cosas estaban muy complicadas, que había tomado una decisión importante, que quería verlo. Diego fue a la finca de siempre. Pablo estaba más delgado que la última vez. Los ojos tenían esa opacidad de quien no duerme bien, pero seguía siendo él, con esa presencia que llenaba cualquier espacio en el que entraba. Pablo le dijo que había decidido mandar a Diego y su familia fuera del país. No como castigo ni como obligación, como protección. Dijo, lo que viene aquí va a ser muy feo. Y tú no tienes nada que ver con lo que yo hice. Tu familia no tiene nada que ver. No quiero que queden atrapados en esto. Diego lo escuchó en silencio. Irse de Colombia. Dejar Medellín. El chocó que todavía sentía en la piel aunque hacía décadas que no volvía. ¿A dónde, patrón? Pablo dijo. A Miami. Tengo contactos allí. Tu hijo puede seguir la ingeniería en una universidad americana. Hay comunidad colombiana. Hay trabajo para alguien que cocina como tú. Tendrán una vida tranquila. Diego pensó en Rosa, en Sebastián, en Isabel, en lo que significaba arrancar todo de nuevo. Luego pensó en el deslizamiento de Manrique, en que ya había perdido todo una vez y había sobrevivido. Uno aprende que puede empezar de nuevo cuando no le queda otra. Está bien, patrón, dijo Diego. Pablo asintió. Todo está arreglado. Pasaportes, visas, tiquetes, salen el jueves. Diego parpadeó. ¿El jueves? Pablo dijo. Cuanto antes mejor. Diego asintió despacio. Luego preguntó, ¿podemos despedirnos? Pablo lo miró un momento. Luego dijo, esta es la despedida, Diego. Es mejor así, más limpio. Diego entendió. En ese mundo, las despedidas prolongadas eran riesgosas para todos. Se levantaron los dos. Pablo extendió la mano otra vez. Diego la tomó. Pablo dijo, has sido más que un buen cocinero, Diego. Has sido un hombre de verdad en un lugar donde eso es difícil de ser.
Cuida a tu familia, vive bien, te lo mereces. Diego sintió que algo se movía en el pecho con esa fuerza silenciosa de las cosas que importan de verdad. Solo pudo decir, gracias patrón, por todo. Pablo asintió. Y eso fue todo. El jueves, la familia Salinas abordó un vuelo desde el aeropuerto Olaya Herrera con rumbo a Miami con escalas en Bogotá y Ciudad de México. Diego llevaba la maleta de cuero marrón que había traído de Quibdó con 19 años. Rosa lloraba en silencio desde que salieron de Envigado. Isabel dormía con la cabeza en el hombro de su madre. Sebastián miraba por la ventanilla del avión con esa expresión de quien está despidiéndose de algo sin saber exactamente de qué. Cuando el avión despegó y las luces de Medellín se fueron haciendo pequeñas debajo de las nubes, Diego cerró los ojos. Pensó en la cocina de la hacienda, en el olor del café de las mañanas, en Pablo sentado en el taburete junto a la ventana hablando de ajiaco y de madres, en el sobre grueso, en la casa de Laureles con la mata de limón, en el apretón de manos en el corredor con vista a los caballos. Era demasiado para procesarlo todo junto. En Miami los esperaba un hombre que los llevó a un apartamento amueblado en la pequeña Habana. El barrio olía a café cubano y fritanga y música que salía de las ventanas abiertas. Había colombianos, venezolanos, cubanos, peruanos. Era un lugar donde nadie era de allí y todos eran de allí al mismo tiempo. Diego respiró el aire cálido y húmedo de Florida y pensó que quizás se podía construir algo nuevo en un lugar que ya estaba hecho de comienzos nuevos. Los primeros meses fueron duros. El idioma no era problema, pero la ciudad sí. Miami era ruidosa, rápida, desconcertante para alguien que había pasado toda su vida en las montañas de Colombia. Diego consiguió trabajo en un restaurante colombiano del barrio donde el dueño, un paisa de Bello, lo contrató después de probar un sancocho que Diego preparó en la entrevista. El dueño dijo, «Usted cocina como mi abuela». Contratado. Sebastián se matriculó en una universidad de ingeniería en Miami, con el apoyo económico que Pablo había arreglado a través de sus contactos. Al principio se sentía incómodo con ese dinero. Se lo dijo a Diego una noche. Diego le respondió lo mismo que le había dicho Ramón a su hijo en otra historia, en otra cocina, en otro tiempo. Lo que hagas con ese conocimiento depende de ti. Haz algo bueno con él. Sebastián asintió, y lo hizo. Rosa encontró en Miami una comunidad de bordadoras colombianas que se reunían los sábados en una iglesia del barrio. Llevó sus agujas y sus hilos, y en 3 semanas ya tenía encargos. Isabel entró al colegio americano con un inglés que aprendió en 4 meses, con esa velocidad desconcertante de los niños que aprenden idiomas como si los recordaran más que aprenderlos. La vida en Miami no era perfecta, pero era suya y era tranquila. El 2 de diciembre de 1993, Diego estaba en la cocina del restaurante, cuando el dueño entró con cara de quien acaba de recibir una noticia importante. Dijo en voz baja, «Mataron a Escobar». Diego soltó el cuchillo sobre la tabla de cortar. Se quedó con las manos apoyadas en la mesa un momento largo. Luego tomó el trapo que tenía en el hombro, se limpió las manos despacio y salió al callejón detrás del restaurante. Estuvo solo en el callejón varios minutos. No lloró. No celebró. Simplemente estuvo quieto con lo que sentía, que era demasiado complicado para nombrarlo de una sola manera. Era el fin de algo. Era alivio y tristeza y gratitud y culpa, y la pregunta de siempre que no tiene respuesta. ¿Qué hubiera sido de ese hombre si el mundo hubiera sido diferente? Diego no tenía respuesta. Solo tenía el silencio del callejón y el ruido de Miami entrando desde la calle. Esa noche Diego cocinó en casa. No porque fuera una celebración ni porque fuera un luto, sino porque cocinar era su manera de procesar lo que no podía decir con palabras. Hizo un ajiaco con 3 tipos de papa y guascas que Rosa había conseguido en el mercado latino del barrio. El olor llenó el apartamento con algo que era memoria y presente al mismo tiempo. Los 4 comieron en silencio. Era suficiente. Los años que siguieron fueron los mejores de la vida de Diego Salinas. Con los ahorros de 5 años de trabajo en Miami y algo de dinero que Pablo había dejado asegurado para ellos, Diego abrió su propio restaurante en 1998. Lo llamó La Cocina de Quibdó, un lugar pequeño, con 12 mesas, donde servía comida colombiana hecha como la hacía su madre, con tiempo, con ingredientes buenos y con el respeto que merece la comida que alimenta a la gente.
Sebastián se graduó de ingeniero en 2001. Diseñó sistemas de drenaje y contención para comunidades en laderas. Para prevenir deslizamientos, Diego fue a la graduación con la maleta de cuero marrón que ya no servía para nada, pero que seguía cargando a los eventos importantes. Cuando Sebastián recibió su diploma, Diego aplaudió desde la tribuna con esas manos grandes que olían a cilantro y a leña. Rosa lloraba a su lado. Era un llanto bueno. Isabel estudió arquitectura. Se especializó en vivienda social para comunidades vulnerables en zonas de riesgo. En su tesis de grado, citó el deslizamiento de Manrique de 1987 como uno de los casos que la habían llevado a elegir esa especialización. Diego leyó esa tesis 3 veces. No entendía todos los términos técnicos, pero entendía lo que significaba que su hija hubiera convertido la peor noche de sus vidas en el motor de algo que ayudaba a otros. Años después, cuando los documentales y las series sobre Pablo Escobar se multiplicaron y los periodistas buscaban testimonios de quienes lo habían conocido de cerca, Diego recibió varias solicitudes de entrevista. Aceptó 2. En ambas dijo la misma cosa: Pablo Escobar fue un criminal que causó un daño enorme a Colombia. Eso es indiscutible. También fue el único que apareció cuando lo perdí todo. Eso también es verdad. Y la verdad no siempre cabe en una sola frase. En una de esas entrevistas, el periodista le preguntó si sentía gratitud por Pablo. Diego pensó un momento largo antes de responder. Luego dijo: siento gratitud por lo que hizo, no por lo que era. Son 2 cosas distintas. Podés agradecer un acto sin aprobar a quien lo hizo. Eso no es contradicción. Eso es honestidad. El periodista lo miró como si esperara algo más dramático. Diego le ofreció un café y cambió el tema. La cocina de Quibdó cumplió 25 años en 2023. Para el aniversario, Sebastián e Isabel organizaron una cena con la familia y los amigos de siempre. Rosa hizo los manteles bordados especialmente para la noche. Diego cocinó todo él solo, como en los primeros días. El ajiaco de 3 papas, el sancocho que había enamorado a Pablo en aquella fonda de Aranjuez, la bandeja paisa que tardaba horas en preparar bien. Al final de la noche, cuando los últimos invitados se habían ido y quedaban solo la familia recogiendo las mesas, Isabel le preguntó a su padre: ¿en qué estás pensando, papá? Diego la miró. Tenía 73 años y las manos que olían igual que siempre. Respondió: en que la vida te lleva a lugares que nunca elegiste, y que a veces en esos lugares encontrás lo mejor que te pasó. Isabel asintió. Era exactamente la respuesta correcta. Lo que esta historia nos dice no es que Pablo Escobar era bueno, no lo era. Sus crímenes son reales y su cuenta con Colombia es impagable. Lo que esta historia nos dice es algo diferente, que la bondad puede aparecer donde menos se espera, que las personas son más complicadas que los titulares que las describen, y que a veces la vida te da segundas oportunidades desde las manos más inesperadas. Diego Salinas perdió todo en una noche de lluvia. Y de esa pérdida salió un ingeniero que previene deslizamientos, una arquitecta que diseña casas para los que no tienen, y un restaurante que lleva 25 años alimentando a la comunidad colombiana de Miami con la sazón de una madre del Chocó que nunca llegó a ver nada de esto. Eso es lo que hace la resiliencia cuando tiene la oportunidad de florecer. Antes de que te vayas, quiero hacerte una pregunta, la misma que Diego se hizo toda su vida. ¿Qué harías tú si perdieras todo en una noche y el único que apareciera a ayudarte fuera alguien que el mundo considera un monstruo? ¿Aceptarías? ¿Rechazarías? ¿O harías lo que hizo Diego? Tomar lo que se ofrece con honestidad, cargarlo con dignidad y convertirlo en algo bueno. No hay respuesta fácil. Por eso vale la pena hacerse la pregunta. Comenta abajo lo que piensas. Este canal existe para las historias que no caben en los titulares, para los grises, para las contradicciones, para la gente común que vivió en los bordes de la historia grande y tomó decisiones que nadie registró pero que lo cambiaron todo. Si esta historia te llegó, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en la próxima. Una última cosa antes de cerrar. Esta historia es ficción. Diego Salinas, Rosa, Sebastián, Isabel, la cocina de Quibdó, todo es inventado. Pero las preguntas que esta historia hace son completamente reales. ¿Cuántas familias en el Medellín de los años 80 vivieron algo parecido a esto? ¿Cuántas personas comunes se cruzaron con el mundo de Pablo Escobar sin buscarlo y tuvieron que encontrar la manera de mantener su dignidad? Esas personas existieron. Sus nombres no aparecen en ningún libro,
Sus historias no tienen serie de televisión, pero son las que sostienen la memoria real de esa época, no con drama ni con violencia, sino con la dignidad silenciosa de quienes siguieron adelante cuando podían haberse rendido. Este canal es para ellas, para los Diego Salinas que nunca sabremos que existieron, pero que existieron igual. El narcotráfico destruyó Colombia de maneras que todavía no terminamos de medir, no solo con bombas y asesinatos, también con la distorsión moral que obliga a la gente honrada a tomar decisiones en condiciones que no eligieron. Diego tuvo que decidir si aceptar la ayuda de un criminal para salvar a su familia. Esa decisión no tiene respuesta correcta universal. Solo tiene la respuesta de cada persona en cada momento específico. Y lo que Diego eligió no fue rendirse ni venderse. Eligió sobrevivir con lo que tenía disponible y hacer algo bueno con ello. Eligió que sus hijos llegaran a la adultez con dignidad y con herramientas para ayudar a otros. Eligió convertir el dinero de un criminal en educación y en trabajo honrado. No es una elección perfecta. Es una elección humana. Y las elecciones humanas son las únicas que existen. Si llegaste hasta aquí es porque este tipo de historia te importa. Las que no simplifican. Las que no te dan un villano puro ni un héroe puro. Las que te dejan con preguntas en lugar de respuestas. Esas son las historias más honestas que existen. Y este canal seguirá contándolas mientras haya gente que quiera escucharlas. Gracias por quedarte. Nos vemos en la próxima historia. Para los que siempre preguntan, sí, todas las historias de este canal son ficción. No afirmamos nada sobre personas reales ni sobre eventos específicos. Lo que sí es real es Colombia. Lo que sí es real es Medellín en los años 80. Lo que sí es real es que miles de familias vivieron en los márgenes de esa época y tomaron decisiones imposibles con los recursos que tenían. A ellas va dedicada cada historia que contamos. Pablo Escobar no fue un héroe. Nunca lo afirmaremos. Sus víctimas son reales. Su destrucción es real. Su legado de violencia sigue presente en Colombia décadas después. Pero también es real que fue un ser humano, con contradicciones, con memorias, con algo que se parecía al afecto hacia ciertas personas en ciertos momentos. Ignorar eso no lo hace más monstruoso, solo lo hace más fácil de no entender. Y entender es la única manera de que no se repita. Hoy el barrio Manrique de Medellín existe todavía. Ha cambiado mucho desde los años 80. Hay escaleras eléctricas, bibliotecas, parques renovados. Medellín aprendió, con sangre y con tiempo, y con una voluntad colectiva que merece ser reconocida, a construir sobre sus propias ruinas. Eso también es parte de la historia. No solo la destrucción, también la reconstrucción. Y la reconstrucción la hicieron personas como Diego, personas ordinarias con voluntad extraordinaria. La próxima vez que comas en un restaurante de comida colombiana, en cualquier ciudad del mundo, piensa que quizás detrás de ese sabor hay una historia que no conoces. Una historia de alguien que llegó de lejos con lo justo y construyó algo con sus manos. Esas historias no aparecen en el menú, pero están en cada plato. En el cilantro fresco, en el achiote, en el punto exacto del sancocho que solo quien lo aprendió de su madre sabe hacer. Están ahí, para quien quiera verlas. Dale like si esta historia te movió algo, no para el algoritmo, aunque eso también importa, sino como una forma de decir, este tipo de contenido merece existir. Las historias lentas, las que toman su tiempo, las que confían en que el espectador tiene la paciencia para acompañar algo que no se resuelve en 30 segundos. Ese like es un voto a favor de ese tipo de historia, y cada uno cuenta. Quibdó existe. Es una ciudad real en el Chocó colombiano. Una de las regiones más biodiversas y más olvidadas de Colombia. Si algún día puedes ir, ve. La comida es extraordinaria. Las mujeres que cocinan ahí tienen una mano que no se enseña en ninguna escuela. Se hereda, se lleva en la sangre. Diego Salinas la llevaba. Y la transmitió a una ciudad de Florida que nunca había escuchado hablar de Quibdó y que aprendió a quererla a través de un plato de ajiaco. Antes de la próxima historia quiero dejarte con esto. La resiliencia no es una cualidad abstracta. Es concreta, es cotidiana, es pequeña. Es levantarse a cocinar cuando lo has perdido todo. Es plantar cilantro en el jardín de una casa que no es tuya todavía. Es llevar la maleta de cuero marrón a la graduación de tu hijo aunque ya no sirva para nada. Esas son las formas reales de la resiliencia.
las que no se ven en los titulares pero que sostienen el mundo. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces, cocina bien, cuida a los tuyos, y cuando la vida te lleve a un lugar que no elegiste, busca la manera de plantar algo ahí. Aunque sea cilantro, aunque sea en una matera pequeña en una cocina prestada. Algo tuyo, algo vivo, algo que huela a de dónde veniste, como hacía Diego, como hacía Rosa, como hace la gente que sabe que el hogar no es un lugar, es lo que llevas dentro. Hay una última imagen que quiero dejarte. Diego Salinas, 73 años, de pie en la cocina de Quibdó en Miami, preparando el ajiaco de 3 papas que aprendió de su madre en el Chocó, las manos grandes y callosas moviéndose con la seguridad de quien ha hecho esto 10,000 veces, el olor del cilantro y la guasca llenando el local, y en la pared una foto pequeña de Medellín desde las montañas, puesta ahí desde el primer día, para no olvidar, para recordar que de ahí vino todo. Esa foto en la pared no es nostalgia, es gratitud, por la ciudad que lo formó, por la pérdida que lo obligó a reinventarse, por el hijo que previene deslizamientos, por la hija que diseña casas para los que no tienen, por la esposa que bordó manteles en 3 países distintos y en cada uno encontró mujeres con quien sentarse a bordar, por todo lo que nació de la peor noche de su vida. Eso es lo que vale la pena recordar. Esta historia termina aquí, pero las preguntas que deja no terminan. ¿Qué harías tú? ¿Cómo cargarías algo así? ¿Qué harías con la deuda moral de haber recibido ayuda de alguien cuyo mundo destruyó a tantos otros? No hay respuesta correcta, solo hay la tuya, y la tuya importa. Déjala en los comentarios. Este canal es también el espacio de esas respuestas. Gracias por acompañarnos hasta el final. En este canal creemos que las historias largas merecen audiencias pacientes. Que hay algo valioso en sentarse a escuchar algo completo, sin saltar, sin avanzar rápido, como cuando alguien te cuenta algo importante y tú le das el tiempo que merece. Eso es lo que pedimos. Y cada vez que llegáis al final, nos demostráis que vale la pena pedirlo. Nos vemos en la próxima historia. Antes de cerrar del todo, una reflexión sobre la comida. Diego Salinas usó la cocina como ancla durante toda su vida. Cuando tenía miedo, cocinaba. Cuando estaba triste, cocinaba. Cuando estaba agradecido, cocinaba. La comida era su idioma para todo lo que las palabras no alcanzaban. Hay algo profundamente humano en eso. En todas las culturas del mundo, la cocina es el lugar donde se procesan las emociones que no saben cómo salir de otra manera. Pablo lo entendía. Por eso iba a la cocina cuando necesitaba un momento de humanidad en medio de todo lo demás. No porque la comida fuera mejor ahí, sino porque el cocinero era un hombre sin agenda, sin miedo disfrazado de lealtad, sin ambición disfrazada de amistad. Solo alguien que hacía su trabajo bien y callaba lo que no le correspondía hablar. En un mundo de máscaras, eso valía oro. Si hay algo que nos lleva a esta historia sobre Pablo Escobar específicamente, es esto, que incluso en las personas más dañinas puede haber momentos de lucidez moral, momentos en que eligen bien. Esos momentos no redimen nada, no borran nada, pero son reales, y negarlos sería tan deshonesto como negar los crímenes. La verdad completa es incómoda, pero es la única que vale la pena decir. Colombia lleva décadas procesando la herencia de Pablo Escobar. No hay respuesta fácil sobre cómo hacerlo. Hay quienes creen que la mejor manera es el olvido. Hay quienes creen que es el recuerdo permanente. Hay quienes construyen museos y hay quienes los destruyen. Este canal no toma partido en ese debate. Solo cuenta historias. Y confía en que las historias, contadas con honestidad, ayudan a las personas a formarse sus propias conclusiones. La historia de Diego Salinas es una historia colombiana, pero es también universal. Es la historia de cualquiera que perdió todo y tuvo que reconstruir, que recibió ayuda de donde no esperaba y tuvo que decidir qué hacer con esa deuda, que crió hijos en condiciones difíciles y los vio convertirse en personas que hacen el bien. Esa historia no tiene fronteras. Por eso resuena más allá de Colombia y más allá de los años 80. Si eres colombiano o tienes familia colombiana, esta historia probablemente te tocó de una manera diferente, porque conoces esos barrios, conoces ese olor a cilantro y a aguacate maduro, conoces el sonido de la lluvia en el techo de zinc y lo que significa cuando llueve demasiado en las laderas de Medellín.
Este canal es también para ti, para que tu historia, la de tu familia, la de tu barrio, no se pierda. Y si no eres colombiano, esta historia es también para ti. Porque habla de cosas que no son solo colombianas. La lealtad, la pérdida, la reconstrucción, la deuda moral, el amor de un padre que no tiene palabras pero que cocina el ajiaco perfecto para decir lo que no puede decir de otra manera. Esas cosas no tienen pasaporte, son simplemente humanas. Y lo humano, siempre, llega a todos lados. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Activa la campanita. Comparte esta historia con alguien que creas que la necesita escuchar. No para hacer crecer el canal, aunque eso también importa, sino porque hay historias que merecen circular, que merecen llegar a más oídos, que merecen generar más conversaciones. Esta es una de ellas. Al menos eso creemos nosotros. Y creemos que tú también lo crees si llegaste hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces cuídate. Cuida a los tuyos. Y si alguna vez la vida te lleva al límite, recuerda a Diego Salinas, al hombre que perdió todo bajo la lluvia y construyó algo nuevo desde cero, 2 veces, con las mismas manos callosas y el mismo olor a cilantro. No porque fuera un héroe, sino porque era un cocinero. Y los cocineros saben que de los ingredientes más simples salen los platos más extraordinarios.